Pues bienvenidos al estudio de Daniel, y hoy vamos a seguir, solo vamos a ver el capítulo 1 el día de hoy. Y comencemos con el primer versículo de Daniel, y abre la perspectiva, nos pone en el contexto histórico de dónde estaba Daniel, por qué estaba Daniel ahí. Y dice Daniel, Daniel 1:1 habla de que en el periodo en que estaban, que en el periodo del rey Joacim, y que son llevados cautivos. Y dice el versículo número 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Esto es un versículo que impacta, porque estamos hablando del pueblo de Dios que es llevado cautivo. Y por qué Dios permitió eso, eso lo hemos estado hablando desde la introducción. Y es porque el pueblo pecó, no es porque es que el imperio babilónico era más poderoso. Y eso tenemos que tenerlo tan claro en nuestra vida. O sea, si el enemigo está venciendo, analicemos por qué, porque Dios va a hacer algo sobrenatural, pero lo más probable es que estamos nosotros haciendo algo mal, y que hemos abierto puertas, abierto ventanas, etcétera, para permitir eso, porque se ha ido la muralla de protección. Se fue. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios permitió esto? Analicemos por qué, ¿verdad? Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y analizar eso. Y de eso se trata este periodo de arrepentimiento, de analizar, o sea, en qué estamos, cómo estamos, para ponernos en línea con Dios, porque Dios quiere bendición para nosotros. Pero si hay algo, o sea, ya estamos hablando del colmo, del caer en cautiverio, es de las consecuencias de las maldiciones últimas. Si ustedes van a Deuteronomio 28, ahí están las bendiciones primero, que eso es lo que Dios quiere, ahí están. Si tú oyes y guardas los mandamientos, te va a ir bien, y van a venir estas bendiciones. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Por eso es que Dios nos dio las instrucciones para que nos vaya bien. Yo lo he comparado es un poco un ejemplo burdo, pero creo que es simple, lo entendemos fácil. Un aparato electrónico viene con sus instrucciones. Si las leemos y seguimos las instrucciones, nos va a ir bien con el aparato, ¿o no? Pero ¿qué hacemos? No, ¿para qué? ¿Para qué? Lo quiero leer, no. Entonces lo chamuscamos, lo arruinamos, lo atrofiamos, ¿verdad? Porque no estamos haciendo, o lo estamos subutilizando. O sea, y esa es parte también como nosotros. La vida es así, ahí están las instrucciones para que nos vaya bien, y ni siquiera las leemos, ni las conocemos. Entonces, es que no nos extraña, es que no sé cómo usar este aparato de mi vida, ¿verdad? Porque no sabemos. Entonces tenemos que estar en contacto con la ley de Dios, el orden de Dios, cómo tenemos que relacionarnos con Él, cómo tenemos que relacionarnos con el prójimo para que nos vaya bien. Esa es la idea. Entonces vienen estas bendiciones, y me estoy mencionando por esta razón, porque después vienen las maldiciones en el capítulo 28, y es largo, pero de las últimas maldiciones es el exilio. Y aquí ya habían llegado entonces al colmo de la maldad, y hemos leído en varias ocasiones pasadas que hemos estado hablando de este tema. ¿Cuál fue este pecado? Bueno, habían caído en idolatría de Baal y Acera, y no solo unos cuantos ahí por las montañas, ¿verdad? Y por el campo, sino que ya hasta habían llevado una imagen de Acera en el mismo templo. O sea, ¿qué es eso? O sea, ya está mezclándolo con el servicio a Dios. Eso ya era una aberración. Entonces ya el Señor mandando mensajes con Jeremías, los profetas: arrepiéntanse. 100 años de llamado al arrepentimiento. ¿Y qué hicieron? No. Ese número, no sé exactamente 100, un poquito más de 100 exactos, no sé si fue 100 exactos, pero ese número es interesante porque es similar al que usó Noé antes del diluvio.
Noé se tardó 100 años en construir el arca, y estos 100 años le estuvieron preguntando: ¿y qué estás haciendo? Estoy haciendo un arca porque el Señor va a traer juicio. Ay, qué loco, pero arrepiéntanse, todavía están a tiempo. Ustedes, si quieren, se pueden subir conmigo, hagan un arca para ustedes o súbanse conmigo. Estás loco, no sé qué, y a nosotros vamos a hacer lo que querramos. 100 años Noé, 100 años los profetas en Israel antes del cautiverio, antes de la destrucción del mundo. O sea, hay un patrón en eso de 100, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Tristemente cayó el pueblo de Dios en cautiverio, y así comienza el libro de Daniel, en la conciencia de, ¿saben qué? El pueblo cayó en cautiverio. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. Se llevaron al rey, y miren, se llevaron los utensilios de la casa de Dios. Y ese lo menciona Daniel porque va a saltar otra vez, va a ser relevante en la historia posteriormente. Pero ¿a dónde se lo llevaron? A la casa, de la casa de Dios, del templo de Jerusalén, se lo llevaron, dice, a la tierra de Sinar, a casa de su Dios. Se lo llevaron al templo del Dios pagano. Sinar es la región de Babilonia, donde estaba Babel, donde estuvo Babel, y donde está posteriormente, ahorita vamos a ver, está Babilonia, que esa es la llanura de Sinar. Ahí se lo llevaron, y se lo llevaron al templo pagano. O sea, imagínense las cosas preciadas y santas de Dios en el templo pagano. Y esto me recordó a lo que pasó con los filisteos, a que se llevaron el arca del pacto. Y dice, pero Dios, ¿cómo permite eso? No, es que como el hombre permitió eso. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y esa es la consecuencia, y las cosas se van mezclando. Parece como que si Dios fue llevado cautivo. No, Dios no fue llevado cautivo, el pueblo fue llevado cautivo. Pero es una muestra para que ellos vean qué tristeza lo que han provocado, ¿verdad? Y eso es parte de lo que tenemos que analizar, porque cuando estamos hablando este año, elecciones, y por quién va a decidir el pueblo, por quién va a elegir, y uno dice, pero ¿cuántos cristianos hay? Porque para mí que estas elecciones tuvieron mucho que ver con el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios determina, y tal vez así es en todas las elecciones y nos damos cuenta, pero mucho tiene que ver qué está haciendo el pueblo de Dios con el resultado de un pueblo. Entonces, eso, yo no sé si ustedes estaban pensando en eso, pero yo lo sentí muy fuerte estas elecciones. El Señor va a tomar la decisión de quién nos va a gobernar en base a cómo está su pueblo, y me dio escalofrío. O sea, yo pensando, no nos puede pasar tan mal. Después, tal vez sí, ¿verdad? ¡Ay, qué miedo! ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué estado está la iglesia? Si hay tantos cristianos en este país y hay tanta corrupción, quiere decir que los cristianos también están participando en esa corrupción. Ay, no, yo no, es que qué mal son los del gobierno. Tú vendes las cosas a precio justo, tú pagas mordida. Es que así no se puede vivir sin eso. Claro que sí se puede vivir. Y ahí estamos viendo el ejemplo de Daniel, lo que él hizo, una vida de rectitud. Es que todos lo hacen, ok, pero el reino de Dios no se hace así. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos al final permitiendo que se lleven las cosas santas a la tierra de la corrupción, ¿verdad? A la tierra de la tierra del enemigo, porque estamos participando de esa corrupción en lugar de ser una luz en medio de las tinieblas. Y esto es uno de los temas centrales de Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos permitiendo? O sea, no, yo no hago eso, no, yo no apuesto a ceras en no sé dónde. Ok, pero piensen en lo que están haciendo con sus vidas y cómo dejamos mal a Dios, porque nos llamamos cristianos, y qué clase de vida llevamos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir analizando en este tiempo, ¿verdad? Y nos vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Qué fue quitado, los utensilios en mi vida? ¿Qué me ha sido quitado por el enemigo y por qué ha sido quitado? O sea, ¿qué provocó que me roben de paz, que me roben de qué me falta, qué ha sido robado, quitado de mi vida? Y bueno, ya hemos hablado de la causa del cautiverio, pero quiero que lo leamos en un versículo clave. Hay muchos, pero este creo que no lo habíamos leído, entonces lo escogí. Dice en 2 Reyes 21, 14 al 15, dice, abandonaré, ese es el Señor,
hablando, abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo para todos sus enemigos. Es que hasta es extraño oír estas palabras porque está Dios hablando de su pueblo. Sí, Dios está hablando de su pueblo. Abandonaré al remanente de mi heredad. O sea, los voy a dejar abandonados. Y se me venía una imagen que tal vez para que nos identifiquemos más. Es como que ustedes tuvieran un hijo en su casa que ya ha llegado, siempre es como que arriba y abajo, rebeldes, obedientes, por ahí por allá van los hijos, ¿va? Pero imagínense a un hijo que ha llegado al colmo de la rebeldía. Hace lo que quiera sin ningún respeto y ustedes dicen, esto ya no se puede permitir. Y es más, tienen hijos más pequeños, o sea que si no frenan esto, o sea, les va a ir muy mal, ¿verdad? En su casa. Y ustedes tienen que tomar la decisión. Tengo que echar a mi hijo a la casa. O sea, a ese extremo había llegado el pueblo de Dios. Dios dijo, los tengo que echar de la tierra, porque esto ya no es aceptable. Ya les he advertido, ya les he castigado, 1, 2, 3, y no hay forma, tienen que irse a la calle. Algo así fue. Entonces, llegar a ese punto, abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos, a la calle. Pero ¿qué hay en la calle? Ok, la puerta está abierta de regreso, pero tiene que haber un arrepentimiento. Si no, pues no. Ok. Entonces la puerta está abierta para adentro o para afuera también. Ok, aquí se va a hacer el orden del padre, de los padres, el orden de Dios en el pueblo de Israel. Ok, si no hacen las cosas, se tienen que ir para afuera. Y miren, pocos personas tienen el valor de hacer esto, pero es lo más sano. Es lo más sano si llega al colmo de la maldad, porque esa es la única forma de corregir. Y eso es amar al hijo. Uno dice, pero está siendo muy cruel. Si lo están haciendo por el bien del hijo, están amándolo. Okay. Y Dios, cuando echó al pueblo de la tierra, fue porque los amaba. Dijo, no hay otra forma en que ellos entiendan más que esta. Y nosotros, pues, en sentido espiritual, tenemos que analizar y decir, bueno, o sea, en mi vida, ¿cómo estamos? O sea, ¿en qué es lo que me tiene a mí cautivo? ¿Qué es lo que me tiene a mí atado? ¿Qué es lo que me tiene a mí limitado en mi vida? Esas son las cosas que nosotros tenemos que estar pensando en este tiempo, y no solo ver a Daniel como que lo que pasó hace muchos años, sino que ver cómo nos habla el día de hoy y en qué hemos caído cautivos también nosotros. Espero que estén pensando en esto mientras que están haciendo el estudio de Daniel, porque o sea, pueden verlo solo como un libro histórico y qué interesante, pero tráiganlo a su vida, porque eso es lo que les va a beneficiar a ustedes. Si no, qué interesante la historia y se acabó, ¿verdad? Pero en medio de todo el libro de Daniel, vemos algo. Vamos a ver, o sea, sobre todo lo vamos a comenzar a ver a partir del capítulo 2, se va a hacer muy evidente, pero es cada cierto tiempo en el libro de Daniel se hace evidente quién está en control. Y no solo como, Daniel se dio cuenta quién está en control, que Dios está en control, no, todos se van a dar cuenta, aún el rey. O sea, ese es un testimonio impactante, porque sí es lo que nosotros deberíamos también de ser, no ser, vivir una vida, cada quien va a escoger si se somete a Dios o no, pero vivir una vida de tal forma que sea un impacto hasta en el mundo. Eso fue lo que fue Daniel, y nos tiene que servir de inspiración. Todos van a reconocer que Dios es el que está en control de todo, porque uno diría, en ese tiempo, el tiempo de Babilonia, todos creían, sí, es que Nabucodonosor, pues es que es muy inteligente, es que es muy poderoso, es que tiene un ejército increíble, es que, o sea, muchas razones naturales que existían, que eran reales, pero eso no fue lo que le dio el poder sobre el pueblo de Dios, sino que fue Dios el que le dio eso a él. Dios es el que hizo subir a Nabucodonosor para sus propósitos. Entonces, al final no es qué persona importante está en control, sino
que Dios está encima de todas las autoridades. Dice en Daniel 5:21, nos vamos a saltar un poquito, pero me gustó la forma en que lo expresa aquí Daniel. Dice: el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y pone sobre él a quien le place. A veces nos gusta cuando estamos como, ay, nos gusta quién está en la autoridad. Ahora, ¿qué pasa si la persona es una tirana? ¿Y qué tal? Bueno, porque algo tiene un propósito que cumplir, y eso fue Nabucodonosor. Para el pueblo de Dios era, ay, qué tirano, nos llevó cautivos. Pero fue el que sirvió para dar la lección que necesitaban. Israel, sobre todo, comenzando por la casa, ¿verdad? Y después para los demás también. Ok, esto es importante entender. Y eso va a saltar en todo el libro de Daniel. Y vamos a ver también a Daniel en el palacio. En este primer capítulo comenzamos y vemos que Daniel llegó con el primer exilio. Y, ay, no sé, me puse a pensar en esto de Daniel. ¿Por qué Daniel? O sea, ya hasta a este momento de la lectura, y solo vamos por el capítulo 1, comenzando el capítulo 2, nos damos cuenta que Daniel es un buen hombre, ¿verdad? Es un buen hombre, temeroso de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué se fue en el primer cautiverio? ¿Por qué se fue en el primer exilio? Dice, pero no es, o sea, yo diría, o sea, en mis términos humanos, diría, no es justo, ¿verdad? O sea, otros bandidos merecían más que se los llevaran, ¿verdad? Primero, y no Daniel, pero ¿por qué Daniel? ¿Verdad? Y Daniel, junto con, también vemos a sus 3 amiguitos, ahí van al cautiverio. Uno dice, pero qué injusto. ¿Por qué? ¿Por qué fue llevado él primero? Y después me puse a pensar a dónde lo llevaron. Y lo llevaron al palacio. Y después me puse a pensar como en los otros exilios. En los otros exilios fue Ezequiel, fueron los artesanos, los guerreros, ellos no estaban en el palacio, sino fueron dejados afuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia hizo? O sea, para Daniel, aunque él no merecía ir en ese primer exilio, para él fue lo mejor, porque fue directo al palacio. Entonces entró a la cúpula de una vez, directo. Vamos a ver que con ciertas consecuencias, pero entró directamente al palacio, no se quedó afuera. Entonces, tuvo acceso, aunque no sabía si iba a sobrevivir realmente. Lo iban a poner a prueba, y si pasaba la prueba, se quedaba en el palacio, y si no pasaba la prueba, lo echaban del palacio, y tal vez hasta lo mataban. Sí, puede ser, ¿verdad? Pero en este caso, en Daniel, que uno pensaría que injusto que fue llevado al exilio, fue lo mejor que le pudo haber pasado. Y me recordó de otra historia. Moisés, ¿verdad? Cuando era bebé, el faraón estaba matando a todos los niños, a todos los bebés, estaban naciendo, y mandó a matar. Nacía el niño, lo mataban, nacía el niño, lo mataban. Pero ¿qué pasó con Moisés? Los papás de Moisés, el Señor les dijo, no, entréguenmelo. Y entréguenmelo quiere decir, vamos a ponerlo en una arquilla, lo vamos a poner en el río Nilo, y que Dios lo lleve a donde quiera, ¿verdad? Así lo pusieron, ahí lo pusieron en las manos de Dios. Señor, tú, imagínense esa soltada, mamás y papás, imagínense poner a su bebé, bebetín, soltarlo, que se vaya, y quién sabe, lo más probable es que un lagarto, un cocodrilo del Nilo se lo va a comer, ¿verdad? ¡Qué horror! O sea, y Señor, solo tú sabes. Ahora, si ustedes fueran los papás de Moisés, padre y madre de Moisés, o sea, lo que ustedes pensarían es, el último lugar que yo quiero que vaya mi hijo es, ¿a dónde? ¿Dónde lo quieren matar? ¿Quién lo quiere matar? Faraón, ok. Ese es el último lugar que yo quiero mandar a mi hijo. Entonces, pero no, yo lo pongo y lo suelto, y ahí va el bebetín. ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? ¿No les parece irónico? O sea, fue al palacio.
a esta mujer que quién sabe, no sé, tal vez es mucha novela, pero tal vez no tenía hijos y cuando vio eso, ya ese es mío, es mi hijo y lo adoptó. Yo no sé qué historia sea detrás, pero Dios hace todo a propósito, ¿verdad? Entonces, esta mujer lo adoptó y se lo quedó como él. Y así fue el palacio, irónicamente, el lugar más peligroso resultó ser el más protegido para el bebé. Y ahí fue Moisés, criado y preparado para ser el líder, que fue después. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo veo como un paralelo con Daniel, porque fue llevado a un lugar donde decían el peor. O sea, esto es mi verdugo, me está llevando al lugar donde él habita, ¿verdad? Para que lo sirva. O sea, que es agradable, pero fue el mejor lugar donde pudo estar Daniel y donde tuvo el efecto que tenía que tener. Interesante, ¿verdad? Ok, pero no vino sin costo. No vino sin costo. Y el versículo 3 dice lo siguiente. Daniel 1:3 dice: dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. O sea, que quienes fueron en este primer exilio eran del linaje real de los príncipes. Y la palabra linaje real me llamó la atención porque dice en hebreo Sera Hameluca, y literalmente significa simiente o semilla, simiente de la realeza. O sea, simiente, descendiente, de linaje, pero tiene que ver con simiente de la realeza. Y Josefo es un historiador, no vivió en el tiempo de Daniel, pero él sabía muchas cosas que nosotros no sabemos. Josefo dice que Daniel era del linaje del rey Sedequías. Entonces, efectivamente, él era un príncipe. Un príncipe, no sabemos, porque no lo dice la Biblia. ¿Quién sabe si de verdad era como que el hijo del rey que iba a ser el próximo heredero? No sabemos realmente, pero sí era de la línea real, o era un príncipe, era un noble. O sea, la cosa es que era de la casa real. Pero me llamó la atención esta palabra, Sera, que es simiente. Y aquí voy a sacar como un poquito se me fue la cabeza por muchos lados, porque para mí que me estaba hablando esta palabra y decía que hay un mensaje. Y comencé a pensar en cómo fueron cortados estos jóvenes. O sea, estos eran jóvenes que venían a Jerusalén, que venían de la casa noble, que posiblemente algunos de ellos estaban en línea para ser reyes o para ser de la casa real, pues que ya era de la nobleza, que era un lujo, ¿verdad? Y ellos fueron los que fueron sacados de su casa, y yo me los imagino arrancados. Y hablemos de Daniel. Él fue desarraigado. Desarraigado habla mucho esa palabra, porque dice arrancado de raíz, ¿verdad? ¿Dónde están sus raíces? Las raíces de Daniel están en la tierra de Israel, en Jerusalén, en el pueblo de Dios. Okay, ahí están, en la tierra. Desarraigado quiere decir arrancado de su tierra. De su tierra y de todo lo que esto implicaba de su nobleza. Ellos fueron arrancados, pero ¿qué dice ahí entre líneas? Y no lo dice claramente, pero está implícito. Yo sé que no todos tal vez como que van a acordar conmigo, pero para mí que lo dice claro, pero sin decirlo, y no es agradable, pero aquí estaba diciendo, solo vamos a retroceder y vamos a leer, que dice: dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel. Y este Aspenaz va a ser jefe de Daniel de ahí en adelante, porque él se va a hacer cargo. Ok, entonces hay algo que está ahí entre líneas, y es lo siguiente: es que el jefe de Daniel es el jefe de los eunucos, por ende Daniel era eunuco. Ok, es difícil pensarlo, o sea, es triste pensarlo, pero está implícito ahí, y hace sentido con la historia. Hace sentido con la historia porque
Lo que sucedía cuando se llevaba a alguien, a un prisionero, sobre todo de esta calidad de prisionero, y se llevaba a vivir al palacio. En el palacio iban a servir y vivían ahí, ¿ok? Pero había una situación que el rey solía, eso era muy común, que el rey, nada que tenía la reina, ¿verdad? La reina principal, pero tenía muchas otras reinitas, o no sé ni cómo les podrían decir, concubinas, no sé cómo les quieran decir, pero amantes o lo que fueran, ¿verdad? Muchachitas, sí, unas, ok, ¿verdad? Eso, ¿ah? ¿Qué? Concubinas sería la palabra correcta. Ok, entonces, ¿qué pasaba? O sea, y como sucedió con Salomón, o sea, tenía 1000. O sea, ¿qué? O sea, es ridículo, pero ni una al año, pues. Entonces, una al año, como que ¿cuántas veces iba a ver al rey? Entonces, las niñas estaban ahí, disponibles, listas para que el rey las recibiera, y casi que nunca las vas a recibir. O sea, era un desorden, ahí era posible desorden. Entonces, lo que pasaba es que para cuidarse los hombres que iban a vivir en el palacio y que iban a servir al rey, no podían estar en su total capacidad, ¿verdad? Como hombres, porque iba a haber mucho relajo, ¿verdad? En el palacio. Entonces, los castraban para que no tuvieran las princesas estas o las concubinas hijos de alguien más que no fue el rey. Ok, así era la situación, ¿verdad? Eso, sí, un segundito. Que entonces, ¿qué pasa con Daniel? Daniel, entonces, va al palacio y va a vivir adentro del palacio, está entrenado para eso, siendo entrenado para eso, para servir al rey. Entonces, y yo pensando, ok, él es linaje real, simiente real, qué irónico, pensé, qué irónico porque le quitaron su simiente, le quitaron su capacidad, ¿verdad? De tener hijos. Entonces dije, wow, le quitaron su simiente, ¿verdad? Pero lo interesante de Daniel, vamos a ver en la historia, eso era como para casi que deprimir a cualquiera, ¿verdad? ¿Qué es esto tan horrible? ¿Verdad? Que le hicieron y voy a hacer mi trabajo y qué, ¿verdad? No, él mantuvo, y no lo merecía, pero él mantuvo su fe, mantuvo sus raíces también. Él no se olvidó de dónde venía ni quién era, nunca lo olvidó. Y sí, vamos a mencionar lo de los nombres después, pero nunca, y al final, aunque fue cortado de tajo, él floreció. De este hombre salió mucho fruto dio, a pesar de que físicamente le quitaron su capacidad de tener hijos, pero él no dejó de dar fruto. Y en Daniel 1:8, y aquí parece como que estoy cambiando de tema, pero van a ver que hay una conexión con lo que venimos hablando. Daniel, en el versículo 8 dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, a pesar de que estaba en ese medio y en el palacio mismo. Y la primera prueba fue con la comida. Dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Él explicó, es que fíjese que no hacemos esto en mi fe y no creo en esto. Y lo expliqué, solo voy a mencionar brevemente por qué era que no podía comer eso. Imagino que había, por supuesto, que había cerdo y que había esas cosas que los judíos no comen, pero también mucho tenía que ver con que era ofrecido a los dioses. Y lo he comentado en otras ocasiones, que casi normalmente en las casas de aquellos tiempos, como no había refrigeración, no se comía carne, sino si era en un banquete, porque iban a matar una vaca, entonces se tenía que comer entera, ¿verdad? Entonces se preparaba, se comía, y porque no había cómo refrigerarla. Entonces, básicamente, ¿cuándo se comía carne? Cuando había una fiesta,
Okay, eso eran las casas normales, pero estamos hablando del palacio, y el palacio es el rey, y el rey tiene mucha gente, entonces se matan 1, 2, 3 vacas y oveja y cabrito y lo que sea, o sea, eran muchos animales que se podían matar y porque sí iban a ser consumidos. Entonces el jefe de los eunucos le dijo a Daniel: considérense dichosos porque aquí van a comer carne, ¿verdad? Como lo come el rey. Y ellos, ok, pero sabemos que siempre que hay se mata un animal para comer, no solo como un matadero y se acabó, sino que iba vinculado siempre con la ofrenda a los dioses, porque era un sacrificio que se iba a hacer, derramamiento de sangre, y se aprovechaba para hacer una ofrenda a los dioses. Entonces todas las comidas iban de carne, iban dedicadas a los dioses. Y también el vino, se hacían unas libaciones, se abría la botella, se hacía la libación y ya se servía. Entonces iba vinculado con la idolatría. Y ellos dijeron: no podemos. Pero ¿qué se propuso Daniel? No contaminarse. Ahora, estaba poniéndose en riesgo. Y entonces, ¿qué fue lo que propuso Daniel? Dijo: yo quiero comer legumbres. Pero estaba buscando la palabra, ¿verdad? Ay, ¿qué es eso de legumbres? Ya había oído, y me recordaba ahí a lo lejos que había oído que esta es la misma palabra cera, simiente o semilla, es la misma. Qué interesante, ¿verdad? O sea, a él le quitaron la raíz, ¿verdad? A él le quitaron la simiente, pero él se mantuvo fiel en sus raíces, y también viene esta palabra a aparecer. Y lo interesante es que esta dieta que se propuso hacer Daniel, de no comer carne, pero entonces ¿cuál era el sustituto? Iban a ser legumbres que implican, vegetales y frutas, pero me recordé, pues es que esa se parece mucho a la dieta del Edén, y cabal, fui a Génesis 1:29 y dice: y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, ¿okay? que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y vuelve a aparecer la palabra cera, simiente. Okay, me pareció tan interesante, ¿verdad? Y me puse a pensar por qué era tan importante esa dieta. Esa es la dieta original, ¿verdad? La dieta original en el jardín del Edén. En la simiente, en la semilla, está el potencial de toda la vida, ¿verdad? Entonces ahí está concentrado, y digamos, los científicos que están estudiando las dietas y todo eso, buscan los retoños. No sé si han oído de los retoños de brócoli, los retoños de alfalfa. Esos son los que más les gustan a los que están pensando en la nutrición. ¿Por qué? Porque ahí está todo concentrado. El potencial de vida y de vitaminas y minerales, y está ahí concentrado. Entonces veamos también así la semilla, está ahí todo concentrado. Entonces era lo que produce. ¿Y nosotros qué comemos el día de hoy? Cosas plásticas, diría, no sé si plásticas, pero son cosas muertas, ¿verdad? Pero ¿cuál era la dieta de antes? Se comen cosas que traen vida, no que cosas ya muertas, cocinadas, requete tostadas, ¿verdad? Entonces me hizo pensar esto, pero me llamó la atención cómo salía la palabra simiente, semilla, ¿verdad? Lo que a él le fue quitado, él lo volvió a tomar. Le fue quitada la simiente, fue arrancado, fue desarraigado, fue cortado. Le fue quitada la simiente, pero él puso la simiente de vuelta, ¿verdad? En su vida. Esto es Daniel. Estos son esos mensajitos escondidos que hay en el texto, que se los quería compartir. ¿Cuál fue el resultado de esta decisión de Daniel, de este cambio de dieta? Y dice, porque estaban preocupados. El jefe de los eunucos decía: uy, no, si lo que queremos es que estén robustos, que estén hermosos para cuando se vayan a presentar al rey. Iban a pasar 3 años de entrenamiento, y se les iba a dar de comer bien, se les iba a dar la mejor educación, y se les iba a preparar para presentarlos al rey y a ver si pasaban el examen, ¿verdad?
Y este señor estaba preocupado. Uy, no, si solo están comiendo vegetales y semillitas, frijoles, garbanzos, frutas y verduras. Estaban rozagantes, estaban la mejor salud, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque de verdad es lo más saludable. Es lo más saludable que se están comiendo. Y dice, Daniel 1, 15 al 16, dice, y al cabo de los 10 días, los 10 días era de la prueba, ¿verdad? Que los habían puesto a ver cómo resulta este examen, esta prueba de la comida. Dice, el rostro de ellos pareció mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Interesante, ¿va? Y hablando, estos fueron los resultados en cuanto a la comida, pero veamos el resultado en cuanto a estos 3 años de entrenamiento que tuvieron ellos. Tenían que aprender el idioma, tenían que a estudiar la historia y la literatura y a empaparse de básicamente la educación de una persona que hacen toda su vida, pues ahí resumido en 3 años, intensivo, y los secretos, ¿verdad? Y ahí llegaron gente de todos lados y cada quien llevaba su sabiduría, su inteligencia. Cada pueblo tiene no sé, estos son buenos en matemáticas, estos son buenos en ingeniería, yo no sé, pero cada pueblo tiene sus ventajas, y eso fue muy inteligente el de Nabucodonosor, porque él tomaba a todos los pueblos y tomaba los mejores de todos los pueblos, los llevaba a su palacio, los entrenaba y entonces hacía uso de toda la inteligencia de todos los pueblos. Muy inteligente, ¿verdad? Muy astuto Nabucodonosor. Entonces, pero la prueba final, el examen final, lo pasaban delante del rey. Y Daniel y sus amigos fueron llevados delante del rey para ver qué pensaban de estos jóvenes de Judá. Y miren lo que dice. Dice, no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Estamos hablando de los jovencitos estos, sabían más que todos los sabios de Babilonia. Esto impactó a Nabucodonosor. ¡Wow! ¿Quiénes son estos? ¿De dónde vienen? Sabiduría, inteligencia, 10 veces mayor. ¿A qué se debía de dónde obtuvieron esa sabiduría? Porque aquí estaban poniéndolos a prueba, no solo de cuánto aprendieron de Babilonia, sino que quería saber de ustedes, de su cultura, cómo me pueden ser útiles a mí. De eso se trataba, porque ellos iban a llevar algo, una ventaja a Nabucodonosor. Si no, pues ya, educa a los de Babilonia y se acabó con su sabiduría. Él quería obtener la sabiduría de todos lados. Entonces, cuando se vino el chance de analizar cuál era la sabiduría de Judá, estos niños, o sea, son jovencitos, ya habían pasado 3 años, pero digamos que llegaron a los 15 años, ya tenían 18 años, por ahí, ¿no? ¿Quiénes son estos? ¿De qué cultura vienen? ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes por qué Daniel y estos otros 3, Ananías, Misael y Azarías, eran mejor, más inteligentes que todos? ¿Fue pura suerte o qué? Y la Biblia lo dice muy claro. ¿Cuál es la ventaja comparativa de los hijos de Judá o de los hijos de Israel sobre todos los pueblos? Lo dice la Biblia clarísimo. Y vamos a ir a leer dónde lo dice. Yo no sé si habían conectado este versículo, pero eso es totalmente conectado con lo que estamos viendo ahorita. Deuteronomio 4, del 5 al 8, dice: mirad, yo os he enseñado, aquí estamos hablando de Moisés, ¿verdad? Está hablando, les está entregando la ley de Dios, y dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó. Así que guardadlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia
ante los ojos de los pueblos, que al escuchar estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y lo estamos viendo en el palacio del rey de Babilonia. Él está reconociendo: ¿y ustedes? ¿Pero por qué son tan sabios? Porque el Señor nos llevó al monte Sinaí y ahí nos dio los secretos de la vida, nos dio el manual de operaciones de la vida. No tenemos que ir adivinando. Ustedes, gente de todos los pueblos, tienen que ir a adivinar qué es lo que funciona. Ay, probemos esto, probemos aquello. Sí, esto nos fue bien, esto nos fue... O sea, es una adivinanza. Eso me llama la atención. Hasta el día de hoy, a eso iba. O sea, ¿cómo creen ustedes que salen nuestros códigos laborales, códigos de todas las leyes de las naciones? Y sí, de verdad que me da siempre escalofrío cuando lo pienso, porque ¿quién hace las leyes de una nación? ¿Quién las hace? ¿Quién? ¿Ustedes saben quién las hace? ¿Quién hace las leyes de nuestra nación? De cómo va a operar todo el derecho, cómo va a operar lo mercantil. Ajá, ¿y quiénes están en el Congreso, los diputados? ¿No les da miedo? ¡Ay! Ellos están decidiendo. ¡Ay, qué miedo! ¿Verdad? Bueno, supuestamente se asesoran, ¿verdad? Se asesoran, supuestamente. No, tienen asesores especialistas en cada tema, pero da miedo de todos modos, francamente da miedo. Pero así son los pueblos. Roma, cómo salía con sus leyes. Creo que esto funciona, hemos visto que funcionó en aquel tiempo para otro pueblo, lo vamos a tomar, pero probémoslo. Ay, no está funcionando, mejor cambiémoslo. Así son. O sea, las leyes van decidiéndose en base a probemos. Creemos, nuestra razón nos dice que esto funciona. Ahora, el pueblo de Israel, ¿qué? Tuvo la ventaja que fue al monte Sinaí y Dios les dijo: ¿saben qué? Yo soy el creador, yo sé lo que va a funcionar en la vida. No tienen que estar adivinando. Aquí les mando. ¿Cómo les va a ir bien en mi relación con ustedes? ¿Cómo les va a ir bien en la relación con el prójimo? Este es el secreto de la vida. Imagínense qué privilegio tener eso en las manos. Pero entonces uno diría: bueno, esta ventaja la tuvo Nabucodonosor enfrente, porque él dijo: uy, estos son 10 veces más inteligentes, pero ¿por qué no la aceptó, digámoslo así? Porque un hombre sabio diría: yo quiero saber esta ley, porque esta es mi ventaja comparativa adelante. ¿Cómo dice? Dice: esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta nación es un pueblo sabio e inteligente, como lo reconoció Nabucodonosor. Y él dijo: estos niños se quedan en mi palacio, me van a servir. Pero hay un pequeñito problema en cuanto a que sea efectivo. Y para que sea efectivo en la ley de Dios, no solo es nuestra relación con el prójimo, sino que nuestra relación con Dios. Y eso significa que yo tengo que reconocer que Dios es Dios y que yo tengo que obedecerlo. Eso significa someterse debajo de Dios. Dice Nabucodonosor: eso sí ya no sé, eso sí ya no me gustó, esa partecita de... Pero esa es parte de la ventaja, y lo vamos a ver en el libro de Daniel, porque Daniel, el ejemplo de Daniel, vamos a ver a un hombre que tiene mucha sabiduría e inteligencia humana, pero también tiene revelación espiritual, que cuando la mente llega a un tope de límite, viene la revelación divina, que va más allá de la inteligencia humana y que da revelación de cosas y secretos que ningún ser humano puede tener. Entonces requiere de una relación con Dios también, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja comparativa del pueblo de Dios. ¿Qué les parece? Y el mismo Nabucodonosor lo reconoció. Y sigamos leyendo. Dice en Deuteronomio 4, los últimos versículos, del 5 al 8, dice: porque qué nación grande hay que tenga un Dios, aquí va, lo de la cercanía, que tenga un Dios tan cerca de ella como lo está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos.
¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley? Nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos acerca a Dios, estamos con una relación con Dios porque Él está ahí, es nuestro papá y nos dio los secretos de la vida. Dice, y son justos, son justos. Eso es lo que es la ley de Dios. Ahora, ¿por qué? Pero Ana, discúlpame, pero ¿por qué? ¿Cómo así que sabiduría, inteligencia, mejores que todas las naciones? Pero miren, ellos se fueron cautivos. Precisamente porque no los obedecieron. El pueblo de Dios tenía la mayor ventaja comparativa en cuanto a todas las naciones, pero lo desperdició, no lo usó bien. Entonces, en cierta forma nos ha dado un mal ejemplo, porque creemos que tenemos que seguir adivinando y no tenemos que seguir adivinando. Ahí está, pero no lo obedecieron ellos. Entonces perdieron su relación con Dios y perdieron la justicia, perdieron la inteligencia, perdieron la sabiduría. Pero iba ahí en ese grupo Daniel, que él sí era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, y él se llevó dentro de él la sabiduría y la inteligencia de un pueblo, el pueblo de Dios. Entonces tal vez le quitaron la simiente física, pero la simiente de Dios la mantuvo y dio mucho fruto Daniel. Y en Daniel 1:17 es lo que les estaba mencionando, que no solo se trata de esta sabiduría e inteligencia humana, sino que una sabiduría que va más allá. Y dice, miren lo que dice en el versículo 17, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y de eso se va a tratar el próximo capítulo. Pero ¿quién se lo dio? Dios le dio. Que ellos sí fueron efectivamente al palacio a aprender la lengua caldea, aprender la historia caldea, la literatura, todas esas cosas que se van a aprender, que un babilonio tenía que saber. Pero quien les dio esa ventaja comparativa fue Dios. Él les hizo un download. Dios, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Uno puede ir a la universidad y aprender muchas cosas, pero eso llega a un límite. Dios les dio más allá, una sabiduría que viene solo de lo alto. Y eso fue la ventaja que tenían estos hombres sobre, no es que tuvieran un mayor IQ, sí es que tal vez ellos tenían un coeficiente intelectual mayor. No se trataba del coeficiente intelectual, se trataba de la sabiduría divina, que hace la diferencia entre una sabiduría humana y una sabiduría que viene de lo alto. Y eso es lo que tenía Daniel de ventaja sobre los demás. Por eso ahí la Biblia lo describe como 10 veces más sabio e inteligente. No deseamos eso nosotros. Bueno, por lo menos yo sí. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Sí, qué cosa más linda. Y tiene mucho que ver con la relación con Dios. Algo que quería mencionar, hablando de estos tres niños, 4, Daniel y sus amiguitos, aquí en el capítulo 1 se menciona el cambio que les hicieron de nombre. Y es interesante, se los pongo así, como la lista de los nombres en hebreo y la lista de los nombres babilónicos, pero también les pongo el significado, porque si se fijan, Daniel es Dios es mi juez, Ananías, Jehová favorecido, Misael, ¿quién es lo que Dios, y Azarías es Jehová ha ayudado. Todos esos nombres tienen que ver con Dios, con el Dios de Israel. Pero como los llevaron a Babilonia, dijeron, no queremos que estén identificados con el Dios de Israel, queremos que se identifiquen con los dioses babilónicos. Entonces le pusieron a Daniel Belsasar, que significa Bel protegerá, que miedo, Bel es Baal protegerá, Sadrach, Mesach y Abednego significan escribe inspirado de Aku, o que pertenece a Aku, un dios, el dios creo que ese es de la luna, y siervo de Nego o Nebo, que es otro de los dioses,
O sea, qué terror. Les pusieron nombres vinculados con los dioses paganos de Babilonia, porque los querían asimilar. Pero lo interesante o sea, los llamaban así. O sea, cuando Nabucodonosor se refería a Daniel, no lo llamaba Daniel, tú, hombre hebreo, sino que le llamaba Belsasar. Sin embargo, ustedes leen el libro de Daniel y él a sí mismo no se llama así. En todo el libro es Daniel, 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 Daniel. A los otros sí los llama como se llamaron después. Pero él se sigue llamando a sí mismo Daniel porque él nunca perdió su identidad. Él era un hebreo, estaba viviendo en Babilonia, pero nunca se asimiló a Babilonia, aunque ahí vivió la mayor parte de su vida. Tal vez solo 15 años vivió en Judá, pero él siguió fiel a Dios, siguió fiel a sus raíces. Y en todo el libro vamos a ver Daniel, 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 porque él escribió el libro y él se llamaba a sí mismo Daniel. Él no perdió su identidad. Pero eso es lo que trata de hacer, se los menciono también porque eso es lo que trata de hacer el mundo. El mundo es muy simpático porque dice, nosotros somos muy tolerantes, aceptamos todo. ¡Qué farsa! O sea, realmente piensen en eso. Lo que ellos quieren es que seamos iguales que ellos. Entonces, si estamos iguales que ellos, son bien tolerantes con nosotros. Si nosotros queremos ser diferentes, yo pertenezco al pueblo de Dios, pero veamos cómo convivimos. No, qué mal, qué mal. Entonces no eras tan tolerante como que te lo decías, ¿verdad? Ok, está bien. No, es intolerante con Dios completamente, ¿verdad? Entonces, lo que el mundo busca es que seamos igual que ellos, pero no soporta que tengamos una identidad fuerte fuera de él. Eso ya no podemos hacer nada. Delante de Dios, ¿qué vamos a hacer? Y vemos en el libro de Daniel, y aquí salta aquí en el primer capítulo, ¿a quién servía Daniel? ¿A quién servía Daniel en el palacio? ¿Fue llevado cautivo? ¿A quién servía? Pues en términos naturales servía al rey, o sea, está para servir al rey y punto. Para eso fue llevado cautivo y ahí estaba, ahí vivía en el palacio para ese fin. Pero lo que vamos a ver a lo largo del libro de Daniel es que a quien realmente servía era a Dios, porque aún en el pueblo de Dios en Babilonia había un propósito divino. Aún el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que esté en esa posición, tenía un propósito divino. Y todos van a servir a Dios, pero Daniel de corazón estaba sirviendo a Dios y a sus propósitos. Porque cuando llegaba el punto en que entraba en conflicto lo que le decían sus amos en Babilonia con lo que decía Dios. Y fíjense, no eran cuestiones de religión, porque él tal vez podía leer un libro de astrología babilónica, no tenía problema, pero no voy a comer cerdo, no voy a comer. O sea, eran cosas que son muy bíblicas. O sea, él básicamente de religión se le fue todo, porque lo que sí era la palabra de Dios, y eso sí, voy a morir antes que esto, pero por lo demás, eso son cosas así. No, eso no, él es interesante la vida de Daniel y cómo las cosas por las que está dispuesto a morir y otras, ok, tengo que ajustarme, pero ¿qué era? Tengamos esto pendiente y analicémoslo a lo largo del libro de Daniel. Y otra cosa que quería mencionar era cómo Daniel tuvo gracia con Dios y los hombres. Esto es inusual, porque muchas veces quedamos bien con Dios, pero no quedamos bien con los hombres, o quedamos bien con los hombres, pero no quedamos bien con Dios. Pero él logró las dos cosas. Y básicamente es porque encontró gracia con Dios, es que encontró gracia con los hombres últimamente, aunque hay momentos tal vez de tensión iniciales, pero sí, cuando uno queda bien con Dios, como que todo entra en su lugar. Todo entra en su lugar. Y
Daniel fue esto, y la primera vez que vemos esto es en este primer capítulo. Dice: Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales o de los eunucos. Él le cayó bien Daniel, y se dio ante lo de la comida, lo puso a prueba, por supuesto, un saber, ¿verdad? Pero halló gracia, y imaginó a un joven muy humilde, dispuesto a servir, pero firme también. Entonces, simplemente él estaba tratando de agradar a Dios y agradó al hombre, así por default. Entonces, y también vemos al final del capítulo 1 que no solo Daniel halló favor y gracia con el jefe de los eunucos, sino que también con el rey, ¿verdad? Que les digo: ¿qué es esto? Qué maravillosos jóvenes son estos, 10 veces mejores que mis sabios. Entonces fue hallando gracia y gracia y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y esto me llevó a buscar un versículo que me sorprendió lo que encontré, porque decía: sí, eso lo he oído. Y el que más me resonaba es Jesús, que dice: Jesús estaba creciendo en gracia y favor delante de los hombres y delante de Dios y delante de los hombres. Iba creciendo, mientras que iba creciendo, favor con Dios, favor con los hombres. Pero este versículo era muy directo. Dije: ok, o sea, eso lo voy a mencionar, pero me topé con otro que me impresionó, que está en Éxodo 33, y habla, este versículo habla cuando Moisés subió a pedir perdón. Estamos cabal en el periodo de arrepentimiento, ¿verdad? Y Dios estaba diciéndole a Moisés: no sé si voy a ir con ustedes, o tal vez voy contigo, pero el pueblo no. Entonces, no, ¿cómo así que no vas a venir con nosotros? Y ahí fue donde Moisés dice: sin ti, ¿para qué? O sea, si yo no tiene sentido, sin ti no tiene sentido, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, en esa conversación Moisés dice esto, le dice al Señor: pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? Porque Dios dice: tú se has hallado gracia, pero el pueblo no. Pero Moisés se unió a su pueblo y dijo: ¿cómo va a conocer la gente? ¿Cómo se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? Entonces, es una buena pregunta. ¿Cómo se define la gracia? La gracia de Dios. Y miren la respuesta. Hay dos puntos. Dice: ¿no es acaso que tú vayas con nosotros? ¿Sin Dios qué? Nada. O sea, que gracia, tengo gracia delante y no vas conmigo. O sea, eso no tiene sentido. O sea, gracia quiere decir que vamos a estar tú y yo juntos. Ok, he hallado gracia delante de tus ojos. ¿No es acaso que tú vayas con nosotros? Tu presencia es imprescindible. Y número 2, para que nosotros, siempre se vincula con el pueblo, nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Cuáles son las dos formas en que uno sabe que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios? Que Él vaya con nosotros y que nos distingamos de los demás pueblos. Eso me llamó la atención. Ok. No se trata de ser igual que los pueblos, sino que se trata de ser diferente. Y no diferente solo por ser diferente, sino que es porque es diferente uno. ¿Por qué? Porque uno va a seguir el orden de Dios. Digo, están aquí las leyes, okay, esto es lo que te va a dar sabiduría e inteligencia a los ojos de los pueblos y te va a hacer diferente. ¿Y saben qué? Eso me da la atención. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero está vinculado con este tema y lo voy a volver a sacar a luz. Los israelitas se han caracterizado a lo largo de la historia por querer ser igual que las naciones. ¿Se recuerdan cuando estudiamos Samuel? Pero Dios, queremos un rey como las demás naciones. O sea, quieren ser igual. Y les conté esta historia que
la primera vez que fui a Israel estaba en la universidad y estaba con esta chica que era judía, me decía, ay, es que yo quisiera ser como todos los demás, ¿por qué no la gente no nos trata igual? Yo, ¿cómo así? Es bueno, o sea, es bueno ser diferente. No, es que yo quiero que me traten normal, como todos. No estaba pensando lo que es lo diferente, es la ventaja comparativa, es lo bueno. Y es tal vez como, ¿saben? Ahorita me recordé, como cuando es adolescente, que uno quiere pertenecer al grupo, ¿verdad? Como cuando alguien es como que diferente, entonces lo hacen así, porque todo es como en grupito, ¿verdad? Entonces es un poco una actitud de adolescente que a veces tenemos, que queremos pertenecer. Cuando nosotros vamos madurando y nos convertimos en adultos y nos damos cuenta, no quiero ser igual que estos ni que aquellos, sino que ya uno se va identificando quién es uno como individuo. Si todavía seguimos con esta tendencia de querer ser igual que los demás, es porque todavía no hemos salido de la adolescencia. ¡Qué miedo, verdad! Okay. Pero no, cuando uno se entiende quién soy yo y uno es genuino con uno mismo, uno sabe cuál es el propósito de uno se siente bien siendo uno. ¡Qué rico! No se imaginan, o sea, no sé, yo creo que sí se imaginan porque tienen la edad de hacerlo, espero que no estén todavía en la etapa adolescente, ¿verdad? Pero qué rico se siente saber quién es uno, amarse como Dios lo hizo y ser como uno es, o sea, porque eso es lo que el mundo necesita, es lo que me va a hacer lo más realizado a mí como persona, como ser yo, porque así fui, ¿verdad? Así fui creada, y voy a ser más productiva hacia los demás. O sea, yo tengo que dar la porción que Dios me dio, eso es lo que tengo que aportar al mundo, pero yo quiero ser como aquel, como aqueche, o sea, igual, ¿qué? O sea, me estoy desperdiciando en ser alguien que yo no soy, que nunca voy a poder ser bueno como otra persona, pero si me encuentro a mí mismo, qué rico. Entonces, ¿por qué estamos tratando de ser como los demás? Cuando nosotros tenemos que encontrar quiénes somos nosotros. Y eso lo estoy hablando en lo individual como en grupal, como en pueblo. Entonces, volvamos al punto. O sea, ¿cómo vamos a saber la gracia a los ojos de Dios? ¿Cómo vamos a saber que la tenemos? Uno, que vaya con nosotros. Y otro, que nos distingamos de todos los demás. Ahora, y la sorpresa, y esto sí es, o sea, un hallazgo, no lo había visto, y aquí está, otro patrón salió, igual que en 2 Corintios, también Pablo lo dice con unas palabras tan diferentes, pero al misma vez está diciendo el mismo mensaje. Miren, leámoslo, en 2 Corintios 6:14, está diciendo lo mismo, oigan, o sea, y con otras palabras, por eso es que tal vez no lo habíamos conectado, pero dice, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Hemos leído estos versículos, ¿verdad? ¿Qué afinidad tiene? No tiene nada que ver. Y esto nos habla mucho de la posición en la que estaba Daniel. Uy, Daniel, ¿qué tengo que ver yo con Babilonia? ¿Verdad? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tiene que ver la justicia con la iniquidad? Creyente con incrédulo, el templo con los ídolos no tiene nada que ver. Para mí es lo que dice después, y dice el mismo patrón, véanlo. Dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré con ellos y andaré entre ellos. O sea, Dios, que yo esté con ustedes, número 1. Número 2, distinguirse, ¿verdad? De los demás, y miren lo que dice después. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dígame si no es el mismo patrón. El mismo patrón. Entonces, ¿qué es? Gracia delante de Dios. ¿Qué es? Es que Dios vaya con nosotros y que nos distingamos de los demás, no solo por ser diferente y raro, sino que es porque si nosotros cumplimos lo que tenemos que hacer, vamos a ser diferentes. No religiosos, o sea, diferente. La religión, que bueno que lo mencionó, porque mucho de la religión tiene que ver con uniformar a la gente, que todos piensan así, que todos actúan así, entonces uno va a este lugar, todos igualitos, ¿verdad? O sea, esa es parte del nada que ver, ¿verdad? Pero es interesante.
Y también quiero que vayamos a leer en Proverbios 3, del 1 al 2. Sí, voy a leer el versículo 4 al principio, y después vamos a ver, para que lo conectemos. O sea, aquí dice: hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo hallaremos favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres? Entonces vayamos al versículo número 1. Dice: no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Y esto fue lo que Daniel hizo en el palacio. Lo que él ganó, él no perdió el favor de Dios, él siguió porque buscó el favor de Dios. Es que eventualmente ganó también la estima de los hombres. Ese es el orden. ¿Y por qué Daniel le fue bien en un medio, aunque era diferente? ¿Él era diferente o no? Él era diferente. Y él se mantuvo así, se mantuvo diferente. ¿Por qué? Porque él estaba con Dios y aceptó que él es diferente. No buscó asimilarse a Babilonia, pero sí aprendió a vivir en medio de Babilonia siendo todavía quien él era. No perdió sus raíces, no perdió su identidad, su propósito. Y él lo vamos a ver en los próximos capítulos, a dónde va a llegar y a dónde lo va a llevar Dios, por esa relación con él y por aceptar que él es diferente y no asimilarse. Y aquí vamos a terminar el capítulo 1, y ya, entonces la próxima vez, yo creo que es probable que la próxima vez vayamos a ver el capítulo 2 y 3, ¿ok?